tal, iglesia? Bienvenidos. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más para alabar y bendecir su nombre. Te invitamos que lo hagamos juntos en esta ocasión. Yo quiero
¿Qué tal, hermanos? Es un placer volverlos a saludar, pasar este tiempo maravilloso delante de la presencia del Señor y sobre todo buscando estar en su presencia, poderlo adorar, exaltarlo. Y eso también lo podemos hacer a través de la palabra y es un privilegio de verdad que el Señor pueda darnos esta oportunidad de poder hablar de Él, de poder conocerle más e ir también a profundidad, hermanos, porque no solo se trata solo de hablar la palabra por hablarla, sino simplemente es ir a fondo, donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, donde el Espíritu Santo quiera poner el entendimiento, nosotros podamos ir ahí y empezar a descubrir las profundidades de Dios, porque la Escritura nos dice claramente que las profundidades de Dios, el Espíritu Santo las conoce, y si queremos llegar a esas profundidades es importante que tú y yo estemos en una comunión constante con Dios para poder llegar a ese nivel, y así su Espíritu Santo nos esté ministrando conforme Él quiera. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, es en relación a la confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos en el Señor? ¿Qué tan confiados estamos hoy en día con todas estas circunstancias que están pasando o que tú y yo estamos atravesando de una u otra manera? Porque no podemos quedar exentos de esto, independientemente de cristianos o no cristianos, estamos en situaciones complejas en este tiempo. Pero la pregunta ideal sería, ¿qué tan confiados estamos hoy en Dios? ¿Qué tan confiados estamos en nuestro Señor? Y con base en este título, hermanos, vamos a desarrollar en este tiempo esta predicación. Yo los invito a que ahí donde se encuentran puedan cerrar sus ojos y entremos en comunión con el Señor a través de la oración para que Él bendiga este tiempo y este tiempo sea maravilloso al poder escuchar su voz, que nuestro oído esté muy atento a lo que Él trae para ti y para mí, porque el Señor nos ministra de diferentes maneras. Tú tienes una necesidad, pero otro hermano tiene otra necesidad y yo tengo otra necesidad. Entonces tomemos lo que el Señor tiene para ti y para mí en este tiempo. Y vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la gran oportunidad de continuar con la vida, Señor, porque te ha placido hoy es que estamos aquí delante de tu presencia, primeramente para adorarte y exaltarte, Señor, decirte que eres maravilloso y que te damos muchas gracias por la vida que tú nos estás concediendo. Y de igual manera, Señor, hoy ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, háblanos, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro espíritu esté atento y todo nuestro ser espiritual, Señor, esté abierto, esté dispuesto a escuchar lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, manifiéstate, háblanos y trae la palabra maravillosa que necesitamos cada uno de nosotros. Y así, Señor, nos deleitemos al estar en tu presencia, que estemos en busca de oír tu voz preciosa, Señor, que sabemos que tú lo puedes hacer de una manera audible o lo puedes hacer a través de la palabra, Señor, pero en tus manos encomendamos este tiempo y sea tu Espíritu Santo hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, que esa semilla que tú hoy vas a plantar en nosotros pueda dar verdaderamente un fruto que te sea agradable, Señor. Gracias por todo, Padre. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí, preparémonos para comenzar a escuchar lo que el Señor tiene para ti y para mí en este tiempo. Es importante que tengamos un corazón dispuesto para poder escuchar lo que Él nos está hablando a ti y a mí. Vamos a dar inicio y los invito a que abran sus escrituras. Allí en Marcos capítulo 11, de los versos 12 al 14, y nos vamos a quedar un buen rato en este capítulo. Vamos a ver otra parte de la escritura, pero principalmente vamos a estar aquí en el libro de Marcos, capítulo 11. Y esta es una parábola muy conocida por nosotros, que el Señor Jesucristo en su caminar nos comenta aquí en la escritura. Y más que parábola, hermanos, es una plática que sostiene con sus discípulos después de haber venido de Jerusalén, después de haber estado en la entrada triunfal. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, allí en Marcos, capítulo 11, del verso 12 al 14, vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, obviamente estamos hablando de Él.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí podemos ver varias cosas dentro de esta parte de la Escritura. Lo primero que podemos observar es que el Señor tuvo hambre. ¿Por qué? Porque recordemos que Él era tan humano como tú y como yo. Por lo mismo, tuvo hambre, tuvo una necesidad fisiológica, Él necesitaba alimentarse. Y recordemos que Él venía precisamente de la entrada triunfal en Jerusalén y fue a pasar la noche a Betania. Y de Betania venía por la mañana cuando le llegó esa hambre, como a ti y a mí nos puede suceder en cualquier momento, porque así nos llega a suceder. Entonces veamos cómo el Señor Jesucristo era tan humano como tú y como yo. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque a veces pensamos, no, pues como era el Hijo de Dios, que no le pasaba nada, no le ocurría nada, pero aquí nos damos cuenta claramente que no es así, ¿verdad? Porque Él era tan humano como tú y yo. Y Él buscó comida ahí, pero pues no hubo esa comida que Él estaba buscando. Vemos que también dice ahí en la Escritura que no era tiempo de higos, y pues no encontró higos. Pero nos damos también cuenta ahí en el versículo 14 qué fue lo que sucedió enseguida de que no encontró ese fruto que Él necesitaba o esa comida. Y dice en el versículo 14: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y aquí podemos ver algo que sucedió extraordinario, porque el Señor, como humano, también igual que nosotros, Él tenía palabra, y Él habló y dijo. Él dijo y Él habló. Y en ese momento, cuando Él habló, ¿qué fue lo que Él dijo? Comunicó: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Podemos percibir que el Señor le estaba hablando a la higuera, le estaba hablando directamente a la higuera. Al decirle: nunca jamás coma nadie fruto de ti, no le estaba hablando ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de sus discípulos, ni siquiera le estaba hablando en ese momento al Padre. Él estaba hablándole directamente a la higuera. Y con esto podemos darnos cuenta, podemos entender que el Señor Jesucristo estaba dándole una enseñanza a sus discípulos, aunque ellos en ese momento no lo sabían. El último dice que ellos vieron, estaban utilizando solamente uno de sus sentidos, que son los ojos. En ese momento ellos solamente vieron. Y también podemos ver que la palabra tiene poder la palabra del Señor. Cuando Él suelta la palabra, ¿verdad? Él está hablando con poder y con autoridad. Y vamos a ver que allí, precisamente en Proverbios 18:21, nos habla de este poder que podemos tener en nuestra boca al soltar la palabra. Y allí en Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el poder de Dios se puede desatar de esta manera: cuando tú y yo hablamos a las cosas físicas que tenemos, que estamos viendo tú y yo, porque es real lo que estamos viendo. Y también podemos darnos cuenta que el Señor no le está hablando algo espiritual, sino algo físico, como en este caso a la higuera. Y en ese mismo capítulo vamos a ver, pero ahora en el verso 20 al 21, lo que sucedió después de que el Señor maldijo a la higuera. Y dice la Escritura de esta manera, en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En primera instancia, y recordando los versículos anteriores, lo primero que hicieron los discípulos, simplemente oyeron que había hecho el Señor, lo que el Señor le había dicho a la higuera. Nada más lo habían escuchado.
Pero ahora no solamente lo habían escuchado, ahora lo van a ver, ya lo vieron, ya lo palparon. Ellos ya vieron físicamente lo que había sucedido después de la palabra que había dicho el Señor. Le dijeron: mira, Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado. ¿Qué sucedió? Que hubo un efecto de poder a través de la palabra del Señor. Dijeron: mira, ocurrió lo que tú dijiste. Y al ocurrir lo que el Señor dijo, entonces, ¿qué pasó? Que se secó. Y dice que las raíces estaban secas. Nosotros sabemos que cuando algo natural o vegetal, en este caso como un árbol o una raíz, se seca, se muere literalmente. Ya no va a poder dar más, ya no va a haber más vida en ese ser vivo, ya no va a haber más vida. Entonces murió. Y con esto nos damos cuenta que efectivamente la palabra del Señor se hizo, se aplicó, sucedió. Eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces vamos a continuar. Y para que se cumpla lo que nosotros digamos, es necesario que ocurran o que se lleven a cabo ciertas cosas, ciertas circunstancias, para que esto pueda ocurrir. Yo no sé si ustedes han visto hermanos que cuando oran de una manera muy especial, en una manera corta y contundente. Y por ejemplo, pueden decirle a algo físico que ocurra tal cosa, y cuando uno lo ve dice: bueno, pero ¿por qué no está orando? Realmente está orando la persona, pero sucede algo como lo que hizo el Señor Jesucristo. Toma la autoridad, y así tú y yo podemos tomar esa autoridad y decirle como a la higuera, como le dijo el Señor Jesucristo, que nunca más diera fruto. Y las cosas van a suceder, pero para que eso suceda se necesita cumplir con ciertos requisitos espirituales. Y vamos a ver 3 requisitos espirituales ahí en Marcos, en el mismo capítulo, pero vamos a ir al versículo 22 al 24. Vamos a leer. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Y aquí vemos 3 puntos importantes para que nosotros podamos tomar esa autoridad, para que esa autoridad realmente se lleve a cabo. Lo primero que dice es decir, es comentar, dar una orden, como lo vimos con lo que habló el Señor Jesucristo. Le dio una orden a la higuera, pero de igual manera aquí, dentro de lo que Él está hablando a través de un monte, dijo que le hablaran al monte. Si tú le hablas, si tú le dices al monte: muévete de aquí, y ese monte puede ser tu situación, una situación que yo esté pasando. Entonces tenemos que tomar esa iniciativa y hablarle y decirle a esa situación. Yo les voy a dar un pequeño testimonio, porque precisamente el Señor primero me ministró a mí para poder hablar de lo que yo estoy hablando. Como ustedes saben, yo tuve una lesión en mi pie, y tomando esta palabra que el Señor Jesucristo está diciendo, dije: bueno, y agarré y le dije a mi pie, literalmente se lo dije, hermanos, les dije de la siguiente manera: dolor, inflamación, te vas en el nombre de Jesucristo, porque yo soy sano, y no vuelves más. Y esa fue toda mi oración, hermanos, toda mi oración. No tuve que decir ninguna palabra más, ninguna palabra menos. ¿Por qué? Porque puse en práctica justo este primer punto, ¿verdad? Decir. Y el segundo punto que podemos ver aquí: no tenemos que tener duda, hermanos. Y también hice lo mismo, no tuve duda. Dije: este dolor ya se quitó, ya se fue, porque yo ya solté la palabra. Yo ya lo dije, ya dije la palabra. Pero no solo eso, también lo creí, y es lo que tenemos que hacer, creer. Entonces podemos ver que vamos a decir la palabra, no vamos a dudar en nada de lo que estamos diciendo, y vamos a creer, pero creer en Dios, porque precisamente en el versículo 22 dice el Señor Jesucristo: tened fe en Dios. Y tened fe en Dios, ¿qué es? Es que tengamos confianza en Dios. Y esta es una manera
en la que tú y yo podemos orar, aunque pareciera que no estamos orando, pero estamos orando. Estamos teniendo fe, conjuntando estos tres elementos, que no haya duda en nosotros, va a ocurrir. Y les puedo decir que para la honra y gloria del Señor, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi pie? Porque esto yo lo tuve que vivir, lo tuve que experimentar. Ya no tuve inflamación, ya no tuve dolor. Y dije, Señor, gracias. Gracias porque tú me das esta oportunidad de poder poner en práctica no solo lo que yo estoy diciendo, sino lo que tú me dijiste, yo lo voy a poner en práctica y ahora lo estoy viviendo y lo viví. Y no solo eso, porque ahora sucedió otra cosa. Al siguiente día, ahora el pie que está bien, comencé a caminar en la calle y me empezó a doler. ¿Por qué? Porque yo recargué más tiempo mi pie, en el pie derecho recargué más fuerza y por lo mismo llegó un momento en que se me afectó. Pero otra vez me llegó la palabra del Señor y en ese momento volví a hacer lo mismo. Le dije, dolor, tú te vas, tú no tienes suerte ni parte en mí, y en el nombre del Señor Jesucristo te vas. Y pasó lo mismo. Un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me enseñó a cómo orar y cómo a tener esa fe y cómo hablarle a mi dolor, en este caso, ¿verdad? Creyendo y no dudando en mi corazón, y las cosas se cumplieron por la gracia del Señor. Pero en el versículo 24 vamos a ver que sucede de otra manera. También podemos orar de manera literal. De manera literal podemos estar orando. Pero antes de esto quiero retomar en el versículo 22, que dice que tengamos fe en Dios. Y nosotros hemos leído también allí en Hebreos 11:1 que la fe dice que es de la siguiente manera: es pues la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la certeza, hermanos, es que tú y yo tengamos la seguridad. Entonces podríamos decir que es pues la fe, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción nos está hablando de que estemos convencidos, de que hay ese convencimiento. Yo no lo estoy viendo, yo no lo vi en mi pie, yo en ese momento no lo estaba viendo que iba a suceder algo, ¿verdad? Pero yo tuve la seguridad y la certeza de lo que yo estaba hablando iba a suceder, y aún yo sin verlo. Que yo estaba convencido de que Dios iba a hacer su obra. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Él, porque yo estuve esperando en Él. Y así tú y yo vamos a hacer lo mismísimo. Vamos a confiar, vamos a esperar en Él y vamos a ver esa gran maravilla que Él tenga que hacer en tu vida. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, en este tiempo. Si un hijo está en desobediencia, si un pariente tuyo está enfermo, si otro pariente o un conocido cercano a ti está en la cárcel. No lo sé, puede ser cualquier situación, porque para el Señor sabemos que no hay imposibles para Él. Y ahora vamos a pasar al versículo 23 y 24, en ese mismo capítulo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Y así es, ¿verdad, hermanos? Ya lo constatamos, ya lo vimos en la palabra del Señor, y con un pequeño testimonio que yo les compartí por gracia del Señor. Y el 24 es otra manera en la que tú y yo podemos orar. Después de que esto sucedió, el Señor Jesucristo nos da una segunda opción para que se pueda cumplir aquello por lo cual tú y yo estamos clamando, por lo cual tú y yo estamos pidiéndole al Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y yo os vendrá. Y aquí podemos encontrar dos elementos para que nuestra oración realmente sea efectiva. Y lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Orar, pedir orando. Algo que en nuestra carne no nos gusta hacer, como siendo hijos de Dios, no nos gusta hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne nos quiere dominar. Acordémonos que todos somos carne. Dices, híjole, es que no tengo tiempo para orar, y lo posponemos y voy a orar a tal hora, y nos damos cuenta que al final del día no oramos. Pero aquí nos está dando el Señor una instrucción muy importante, que pidamos, ¿cómo?
orando. Si no oramos, hermanos, pues no lo vamos a recibir. Pero si tú y yo estamos orando, vamos a hacerlo creyendo. También creyendo que yo lo voy a recibir por fe. Esos dos elementos tienen que estar conjuntados para que el resultado sea que va a venir, que ya está hecho. Pero si no conjuntamos estos dos elementos, que estemos orando y estemos creyendo de verdad que lo vamos a recibir, no va a suceder nada. Después decimos, híjole, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? Ya oré ayer, antier, anteayer, y la situación sigue igual. Bueno, pues puede ser precisamente por lo que estamos viendo, no estamos orando con efectividad. Y para que podamos orar con esa efectividad, bueno, pues tú y yo necesitamos entonces estar orando, pidiendo y creyendo que lo vamos a recibir. Que lo vamos a recibir tú y yo. Y vamos precisamente a ver algunos ejemplos dentro de la Escritura, cómo esto se cumple, cómo cuando tú y yo confiamos verdaderamente en el Señor y soltamos la palabra, las cosas suceden. Y lo acabamos de leer precisamente cuando el Señor Jesucristo le dice a la higuera que no va a volver a dar fruto. Ese es un primer ejemplo que podemos ver con toda la claridad, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que podemos ver, porque el Señor tomó esa autoridad y se lo dijo a la higuera. Y también vamos a darnos cuenta ahí, en Josué, capítulo 10, versículo 12, ahí nos dice Josué lo que él hizo. Y podemos observar aquí que no hizo una gran oración, ni se tardó 2 horas, ni 3 horas, sino que simplemente dice Josué en este momento, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Pero anteriormente Josué había tenido comunión con el Señor, había hablado con Él, porque es imprescindible que si realmente queremos ver estos resultados, si realmente queremos ver que estamos avanzando en nuestra fe y que nuestra fe se haga toda una realidad al palparla y al verla, tenemos que tener una comunión con Dios, estar confiados, esperando, porque si no tenemos esa comunión con el Señor y con su Santo Espíritu, solamente estaremos viviendo en la carne. Pero si realmente estamos en comunión con el Espíritu de Dios, entonces sí, podemos tener ese poder para poder solicitar de acuerdo a nuestra necesidad. Y a mí me impacta mucho ver estas palabras de Josué, al decir simplemente, ¿sabes qué? Luna, te vas a quedar aquí quietecita, y tú, sol, de igual manera, porque no hemos acabado con nuestros enemigos, necesitamos acabarlo, entonces se van a quedar ahí. Y hermanos, que esto no nos lleve a la incredulidad, porque muchas veces dudamos, creemos que no es posible, pero nos damos cuenta con toda realidad y con toda certeza que cuando tú y yo soltemos esa palabra, cuando tú y yo estamos viviendo en comunión con el Señor y con su Santo Espíritu, entonces es que van a suceder las cosas. Bueno, vamos a continuar ahora, después de haber visto Josué 10:12, y tenemos que recordar lo siguiente: el Señor Jesús nos da la autoridad sobre lo físico. Él nos da esa autoridad sobre lo físico. No olvidemos esto, hermanos. Para mí me costó un poquito de trabajo poderlo asimilar, porque de alguna manera yo he visto los programas, por ejemplo, con el hermano Sid Rowe, y él habla mucho de esto. Yo dije, bueno, pero ¿por qué nada más le hablan a las cosas? ¿En qué momento oraron? Pero ahora entiendo y ahora comprendo que el Señor ya nos dio la autoridad. Solo es cuestión que tú y yo tomemos esa autoridad y que de verdad le hablemos a las cosas creyendo que van a suceder. Precisamente el Señor Jesucristo, cuando le habló a esto físico, es decir, a la higuera, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que se iba a secar y que nunca jamás nadie iba a comer fruto de él, pero le habló. Y dice que cualquiera que dijere, y nosotros, es otro consejo que nos da el Señor, dice, cualquiera que le dijere a este monte, entonces háblale tú a tu problema, a tu situación. Y para complementar esto también nos damos cuenta ahí en Génesis, que dice el Señor lo siguiente, que íbamos a señorear
sobre la creación. Entonces tú y yo vamos a señorear sobre la creación. ¿Cómo? Tomando la autoridad. Tú ya tienes esa autoridad, yo tengo esa autoridad, pero también para que esa autoridad se pueda ejercer y pueda funcionar realmente, ¿qué necesitamos? Nuevamente, estar en comunión con Dios, tomarnos de la mano del Espíritu Santo para que a través de Él se cumpla lo que tú y yo estemos pidiendo, para que se cumpla aquello que tú y yo estamos solicitando. Entonces es menester, y nos damos cuenta aquí también, cómo trabaja la Trinidad. Tenemos que ir y enfocándonos, siempre estando bien enfocados en nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole, pero el que va a actuar es el Santo Espíritu de nuestro Señor. Y vamos a continuar, hermanos, adelante con esto. Y de verdad a mí me impresiona mucho cómo podemos orar entonces de esta manera, hablándole las cosas, pero también cuando oremos tenemos que orar confiando y esperando en el Señor, y las cosas se van a dar. Y quiero terminar este tiempo, hermanos, con dos frases. La primera es: nuestro Señor Jesucristo primero nos pone el ejemplo y luego nos dice que lo hagamos. Y así fue, así sucedió, ¿no? En esta lección que estamos viendo, el Señor primero les dice a los discípulos: miren, vean, escuchen lo que yo voy a decir, cómo le voy a hablar a la higuera. Pero después el Señor dice: bueno, ahora ustedes quieren hacer lo que yo he hecho, ahora lo van a hacer de la siguiente forma. Le van a hablar a las cosas y les van a decir, y lo van a creer en su corazón, y cuando ustedes crean, eso es lo que les va a venir. Y la segunda frase que vamos a compartir aquí es la siguiente: para tomar la autoridad necesitamos tener fe. El fe es algo trascendental, es la piedra angular en este caso, que tú y yo tengamos fe en Dios, que Dios va a lograr y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él se da cuenta de lo que hay en nuestro corazón, y a Él lo que le gusta es que pongamos en práctica. Yo los invito, hermanos, que pongamos en práctica esto que hemos aprendido en este tiempo que el Señor nos permite, en el que podamos gozarnos primeramente en su presencia, pero también ha sido de instrucción. Y esta noche, esta tarde, o a la hora que sea, pídele al Espíritu Santo que Él traiga revelación a tu vida, que Él venga y te hable, que Él venga y traiga el convencimiento que necesitamos para poder hablar con esa autoridad, porque ahora aquí nos queda un reto a todos. Yo no sé si tú lo vas a hacer, o yo lo voy a volver a hacer, o cualquiera de nosotros lo va a hacer. A partir de hoy le vas a hablar a las cosas con autoridad, con esa autoridad que ya te dio el Señor y con el poder que te ha dado a través de su Espíritu Santo. Le vas a hablar a las cosas, le vas a hablar a tu necesidad que tengas, a tu necesidad económica, a tu necesidad espiritual. Le vas a hablar. Yo espero que sí lo vamos a hacer, que sí lo vamos a poner en práctica, porque precisamente vamos a poner en práctica la fe, en que realmente le estamos creyendo a Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él va a cumplir, y que Él va a hacer, y que Él va a actuar en tu vida y en mi vida, y que también lo podemos hacer no solo hablándole las cosas, sino también orando, literalmente orando, teniendo fe. Y entonces, cuando tú y yo seamos capaces de hacer esto, van a venir las cosas, van a suceder las cosas, y te vas a maravillar, te vas a sorprender. Yo de verdad que cuando vi lo de mi pie, dije: Señor, gracias, y qué maravilloso eres, porque primero me dijiste cómo le tenía que hacer, y después yo ya lo hice, y ahora me doy cuenta que lo que tú me dijiste es toda una realidad, porque en ti está toda la verdad. Y tenemos que vivir así, hermanos, confiando. Y también dice la Escritura que no vamos a vivir por vista, sino vamos a vivir por fe. Pues, hermanos, yo espero que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre nos estén hablando toda la semana, nos estén diciendo: hijo, te enseñé esto, hijo, ponle práctica. Y eso va a ser grandioso, el que tú y yo podamos vivir realmente la palabra de Dios, que ya hagamos a un lado la religiosidad. Si hemos sido religiosos hasta este momento, decirle: Señor, perdóname, he sido religioso, pero de aquí en adelante, Señor, yo voy a creer en ti, porque yo sé que tú vas a actuar, y ahora me enseñaste que yo puedo hablar y le puedo decir a mi situación: situación, te vas, situación, estás vencida en el nombre de Jesús,
tú no tienes autoridad, tú no tienes poder sobre mí, el poder está en mi Dios y así lo voy a hacer. Y así tenemos que actuar, hermanos, con esa fe, con esa confianza, con esa disposición en nuestro corazón y envueltos siempre, hermanos, siempre envueltos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? Podemos tener la palabra, está bien, el logos, tú y yo tenemos el logos, tenemos la palabra, pero si no tenemos la autoridad y la unción del Espíritu Santo, las cosas no van a suceder. Así que yo te invito también que estemos buscando del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo va a tener a nosotros una gran revelación del poder de Dios, que no lo vamos a poder ni creer, porque Dios siempre nos da más de lo que pedimos, ¿o no es así? Siempre te da más de lo que pides, a cualquiera de nosotros. Entonces, pues ha sido un gusto, hermanos, compartir este tiempo maravilloso con ustedes, este tiempo donde podemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y no olvidemos cada día, hermanos, seguirlo alimentando de día y de noche, de día y de noche. Habla con Dios, habla con el Espíritu Santo, enciérrate en tu recámara, habla con Él, y vamos a seguir nosotros experimentando esto y muchas, pero muchas cosas que tiene el Señor para ti y para mí. Bueno, pero antes de despedirnos, me gustaría que me acompañaran en una oración. Vamos a pedirle a Dios que todo esto que acabamos de ver se haga toda una realidad en nuestras vidas. Les invito a que ahí donde están, cierren sus ojos y hablemos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra, palabra de vida que tú siempre traes para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor. Como tus ovejas que somos, tú siempre estás preocupado por darnos el mejor alimento, Señor. Y hoy tomamos este alimento que tú nos has dado. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que nos ministra, Señor. Muchas gracias, Padre. Te rogamos que tú nos esfuerces día a día para poner en práctica esto que tú hoy has hablado. Que podamos orar delante de ti, confiando, esperando, Señor, clamando a ti y sabiendo que tú vas a cumplir tu palabra, porque tú eres verdadero y tú eres fiel, Señor. Y que también nos has dado la autoridad aún sobre la creación, Señor, pues desde Génesis nos dices que nosotros vamos a señorear sobre la creación que tú hiciste. Y así tomamos esa palabra literalmente, Señor. Ayúdanos, esfuérzanos, Espíritu Santo, guíanos para que ahora que tengamos cualquier situación que enfrentar en nuestra vida, confiando y esperando en ti y en comunión contigo, Señor, podamos hablarle a nuestra situación, decirle a este monte, muévete, y se va a mover y se va a echar al mar, Señor, creyendo y confiando. Que no haya ninguna duda en nuestro corazón, Señor, y así van a suceder las cosas. Y también vamos a poder orar con toda la libertad, con la libertad que nos da tu Santo Espíritu, Señor, creyendo y confiando, y entonces las cosas vendrán y serán hechos, Señor, y nos regocijaremos al ver cómo, al poder nosotros orar, tú escuchas nuestra oración, tú la contestas porque tú ves lo que hay en nuestro corazón, esa disposición, con fe, confiando y esperando en ti, amado mío. Señor, también te pedimos y te suplicamos, si hubiera una persona, Señor, que no conoce de ti y que estuviera escuchando en este tiempo lo que tú nos has impartido, Señor, que tú toques su corazón de estas personas y que ellos puedan aprovechar este tiempo y esta oportunidad que tú les das, que ellos puedan reconocer ahí donde tú estás, donde ellos están, puedan reconocer que tú eres el Señor, que tú ya les has perdonado, que tú les puedes perdonar sus pecados, que tú los limpias, Señor, que tú les haces nueva criatura y que ellos creen en ti, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y te rogamos que tú les des la salvación en este día, Señor, que ellos puedan ser bendecidos, que ellos puedan ser llenados de tu amor, de tu Espíritu, Señor, que ellos puedan comprender que tú moriste en aquella cruz por amor a nosotros para darnos salvación y vida, Señor. Te pedimos todo esto y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos. Que el Dios les bendiga y los acompañe. Hasta la próxima. La reunión del día de hoy terminó, pero recuerden que tenemos Zoom el día martes a las 7 y la oración todos los días también a las 7 de la tarde. Recuerden conectarse y si tienen alguna petición, escríbanos por favor. Estamos para servirles. Dios les bendiga.